Bienvenidos a su canal Aprendiendo Excel para la vida real. En el capítulo de hoy vamos a ver un poco acerca de esta herramienta. Vamos a entender de qué se trata, para qué sirve, cómo funciona, cuál es el alcance, todo desde una primera revisión del asunto. Este video es enfocado a las personas que no tienen ni idea de Excel, necesitan aprender y quieren hacerlo desde el punto cero. Comencemos. Bueno, la primera pregunta es ¿qué es Excel? Siempre que estamos en un mundo real, en algún momento nos vamos a encontrar con esta herramienta. La academia exige, para el mundo globalizado de hoy, que se tengan unos conceptos básicos, unos conceptos elementales acerca de Excel. Y empezamos a abordar Excel como si fuera un preconcepto, como si fuera una idea ya entendida, como si fuera algo de lo que todos supiéramos de una u otra forma. Y empezamos a manejar Excel, empezamos a tratar de navegar dentro de sus funciones, empezamos a entender un poco a medias algunas de sus capacidades, pero sobre todo se nos genera un paradigma de qué es Excel realmente, cuál es su dinámica general y por qué es tan importante Excel en el mundo de hoy. Eh, es muy fácil encontrar contenido en Internet donde necesitamos dar una definición de un concepto. Entonces, cuando buscamos la definición del concepto Excel, aparece con unos tecnicismos un poco claros para las personas que ya tienen el nivel necesario de aprendizaje para saber de qué va, pero un poco difuso para las personas que realmente no tienen idea de lo que es el Excel, no saben cómo se aborda, pero entienden la necesidad de conocer de esta herramienta. Entonces vamos a abordar el tema desde lo más elemental. Como les decía anteriormente, este video es para las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento de la herramienta y que necesitan empezar a conocer y a entender su funcionamiento. Claro es que si usted ya tiene algún conocimiento sobre Excel, este video no es para usted. Puede ver otros contenidos del uso del Excel en el mundo real más avanzados, pero este no es el caso. Este video no es para usted si ya tiene preconceptos de Excel. Si no tiene preconceptos de Excel, si usted quiere saber qué es el Excel, necesita utilizar el Excel y no sabe absolutamente nada, está en el lugar correcto. Aquí vamos a empezar a analizar Excel paso a paso. Entonces, vamos a colocar aquí una hora, las 4:31 pm. Este dato que está registrado en esta celda tiene varias características. Una de estas características, y tal vez la más importante de todas, y es algo que tenemos que entender como una condición de Excel y de todas las hojas de cálculo, es que no existe la posibilidad de que una celda ocupe el mismo espacio que otra celda. No es posible. Entonces, para poder saber que estas celdas son únicas y irrepetibles, les vamos a generar una identidad. Y esta identidad de celdas la vamos a entender como el nombre de la celda. El nombre de la celda se construye a partir de la fila y la columna en la que se encuentre. En este caso, esta celda lleva por nombre C8, porque se encuentra en la columna C y en la fila 8. De esta manera, vamos a colocar acá otro registro, vamos a registrar otro dato, vamos a colocar otra hora. Entonces, en esta hora son las 4:33 pm. Son dos registros diferentes, pero tienen las mismas particularidades. ¿Cuáles son las particularidades? Que ambos están en formato de hora, que ambos tienen la misma tipografía, que tienen el mismo tamaño, pero no se llaman igual. Entiéndase que la primera celda se llama C8 y la de las 4:33 se llama E8.
Entonces, al entenderlo de esta manera, podemos ver cómo, aún teniendo el mismo tipo de dato, el dato es diferente, la celda es diferente. Entonces, cuando nosotros tenemos muchos datos, porque podemos así colocar un sinnúmero de datos, entonces en este momento obtenemos un almacenamiento de la información. Entonces, Excel ¿para qué sirve? Para almacenar de una manera establecida los diferentes datos que tenga uno del registro que uno quiera llevar. Entonces, en este caso, estamos llevando un registro de la hora. Vamos a colocar otro registro. Entonces, nosotros estamos viendo acá tres registros diferentes del mismo tipo de registro. Pero ¿qué sucede? Podemos manipularlos, podemos cambiarles las características a todos a la vez o independientemente. ¿Qué tipo de características? Las características visuales, las características de forma. Por ejemplo, esta celda la voy a poner de amarillo, esta celda le voy a poner las letras, la tipografía en rojo y esta celda la voy a colocar con la tipografía más grande. El hecho de que lo veamos de esta manera no cambia el dato registrado. Sigue siendo en este caso las 4:31 pm, en este caso las 4:33 pm y en este caso las 4:34 pm. Entonces, como nosotros tenemos un registro que hemos venido haciendo, vamos a decir que cada uno de estos tiempos fue el tiempo en el que entró una persona por una puerta o cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de proceso que se haya llevado en la vida real. Entonces es muy importante también saber que para Excel, dentro de su composición general de datos, también es muy importante mantener un orden de los datos. Este orden de los datos en este momento lo tenemos en una fila. Nótese que cada una de las condicionales de carácter horizontal son filas y las condicionales de carácter vertical son columnas. Esto dentro de lo que conocíamos en el colegio, cuando estuvimos por allá cursando nuestra secundaria, nos enseñaron algo que se llama el plano cartesiano, donde nos enseñaron el eje Y y el eje X. Es exactamente igual. Es exactamente igual y eso es lo que nos da la coordenada de posición, es decir, nuestra coordenada de posición será en cada una de estas celdas que, como pasa en el plano cartesiano, no es posible que dos puntos ocupen el mismo lugar en el espacio. Tampoco es posible que dos celdas ocupen el mismo lugar en una hoja de Excel. ¿De acuerdo? Entonces, es importante también tener claro que para Excel es muy importante tener un orden. En este caso están ordenadas en fila, pero las podemos ordenar en columna. Entonces las vamos a colocar ordenadas de manera de columna. Para ponerlas de forma de columna vamos a utilizar una transposición. Y listo, ya quedaron ordenadas en forma de columna. Entonces vamos a decir que a las 4:31 entró, a las 4:33 pasó y a las 4:34 salió. Digamos que estamos llevándole el registro a la entrada de una caja, de una botella que entró a la máquina embotelladora, a las 4:33 pasó por ella y a las 4:34 salió de la embotelladora. ¿Qué pasa? Que en esta embotelladora pueden entrar 1.000.000 de botellas en el día. Y este registro necesitamos conocerlo, necesitamos tenerlo, necesitamos que estos datos queden compilados en algún elemento, que queden en algún lugar. Excel es la herramienta que nos permite hacer este tipo de procesos. Entonces, ya podemos saber que aquí tenemos algo muy importante y es una información que significa de una manera en fila y significa de otra manera en columna. Entonces, podemos ver que aquí tiene atributos numéricos, aquí tiene atributos alfanuméricos, perdón, y aquí tiene atributos alfabéticos. Entonces, yo a esto le puedo dar características netamente de texto, como lo estoy haciendo en este momento,
y a esto le puedo dar características netamente de hora. Nótese cómo cambió el formato a un formato de horas. Si ustedes lo notan, el formato anterior es un formato general, es un formato que no me permite entenderlo como una hora, sino como un registro alfanumérico. Es decir, si yo quisiera en este momento sumar estas horas o restar estas horas para saber cuánto tiempo pasó entre una y la otra, no lo podría hacer porque el dato no lo permite. ¿Por qué no lo permite? Porque es alfanumérico. Si yo lo convierto en un dato de hora, automáticamente asume los comportamientos de operación que pueden tener las horas. Y a su vez, también puedo seguir registrando n cantidad de veces el mismo proceso. Entendamos el dato como el registro que queda dentro del suceso. Llamémosle suceso. En analítica de datos se le conoce como suceso. Pero nosotros le vamos a llamar a eso lo concreto, la información concreta. Listo. Entender que sirve para registrar información. Pero para registrar información, ¿para qué me sirve registrarla? La información registrada también la puedo manipular, la puedo operar. Es decir, vamos a colocar un número, vamos a colocar otro número y vamos a colocar otro número. Estos números que estamos colocando acá eh, tienen una característica y es que son independientes. Es decir, fueron colocados aleatoriamente, fueron colocados directamente sobre la celda, dándole la característica de número. Pero no dependen de nada, simplemente están ahí como un registro. Pero vamos a colocar acá una celda que sea, que el dato contenido en esta celda sea un dato dependiente. Es decir, que esta información asuma la forma que tiene que asumir en magnitud con respecto al comportamiento de otra celda. Para hacerlo más claro, vamos a decir, vamos a utilizar el signo más o vamos a utilizar el signo igual para decir que la casilla o la celda E8 más la celda F8. Nótese que el color de la celda es el mismo color de la tipografía que aparece en estas letras, en estos nombres. Aquí lo que estamos es dando nombres. Aquí estamos diciendo que E8 más F8 menos G8 me va a dar un valor resultante. Este valor resultante, que es 27, es un dato dependiente. ¿Por qué? Porque depende de lo que esté registrado en estas tres. Nótese que si yo me paro en esta celda, aparece el número contenido, o sea, aparece el dato. Si me paro en esta, aparece el dato. Si me paro en G8, aparece el dato. Pero si me paro en I8, me aparece el nombre de las celdas de las cuales depende. Entonces, esta es operación con datos. Podemos hacer n cantidad de operaciones simultáneas en Excel que nos va a permitir administrar la información que estamos registrando en este momento. Entonces, Excel ¿para qué sirve? Sirve para registrar información, como lo estamos viendo acá, y sirve para operar los diferentes registros. Básicamente, el punto más bajo de la condicionalidad de los datos de una hoja de cálculo es esta: registrar y operar los datos que contiene. Este es el punto de partida. Un poco más antes tiene que ver un tema de la caracterización de los datos, de cómo estos datos interpretan la información de entrada, pero no lo vamos a ver en estos contenidos. Aquí solamente vamos a ver es el uso y cómo podemos entender el Excel desde los elementos más naturales. Este video es el primero de una serie de videos que van a explicar el Excel en el mundo real
y que espera que las personas que no tienen ningún acercamiento con Excel lo puedan hacer de una forma simple y natural, yendo con el paso a paso más explicado posible, más sencillo, más simple posible, para que las personas, partiendo de este tipo de conocimientos, puedan hacer todo tipo de herramientas que le permitan manejar sus negocios, manejar sus empresas, registrar todos sus datos o poder hacer sus avances académicos según corresponda. Buenas tardes.